Instituto Nacional de Trastornos por Consumo de Sustancias, el National Institute of Drug Abuse, pero también está con nosotros una personalidad mexicana que es la doctora Marilena Medina Mora y Casa. Ella es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, que pertenece a la Secretaría de Salud. También con nosotros están distinguidas personalidades de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Se encuentra el doctor Raimundo Macías, que es uno de los fundadores de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en 1966. Está con nosotros también el doctor Ricardo Colimpiana. Él es el presidente del Consejo Mexicano de Psiquiatría. La doctora Marta Patricia Ontiveros Uribe, la profesora encargada titular del Programa Único de Educación Médica. ¿Sí? Quisiera también presentar al doctor Bernardo NG. Él es vicepresidente del área noroeste de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, pero también es vicepresidente de los psiquiatras latinos en Estados Unidos. Entonces nos honran todos ellos. También está con nosotros la doctora Jacqueline Cortés, es vicepresidente centro de esta área de la República Mexicana, que incluye Puebla, Ciudad de México, entre otros. Buenos días. Quisiera, antes de que ustedes empezaran a hacer sus preguntas, pedirle al doctor Raimundo Macías que nos diga unas palabras en referencia a la fundación de la asociación. Como ustedes saben, estamos empezando la celebración el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Estamos ubicados en el Royal Pedregal, el Congreso del Cincuentenario, y el programa empieza el día de hoy 18 con una conferencia de la doctora Nora Volkov. Nosotros habíamos pensado en algo relacionado con neurobiología de las adicciones, pero ella prefiere hablar de un problema que ya vemos venir y compartimos la preocupación con ella respecto a la legalización de la cannabis, de la marihuana. Doctor. Bueno, es un placer estar con ustedes. Estamos conmemorando 50 años de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, fundada en 1966 en plena operación Castañeda. Ustedes recordarán que la Castañeda, que era el Hospital Psiquiátrico Nacional, se fundó en 1910 y operó hasta esa época. Yo creo que fue el último acto que se realizó en la Castañeda, un acto oficial académico en el pabellón central, en el aula del pabellón central del Manicomio General de la Castañeda. Se hizo la fundación de la Asociación Psiquiátrica Mexicana el 31 de marzo de 1966, en plena operación Castañeda, que fue sustituir lo que era un hospital construido para 800 enfermos y que entonces albergaba aproximadamente 3.000 por 7 unidades psiquiátricas de distinto tipo y que se pudieron empezar a funcionar en esos años. 50 años de psiquiatría mexicana moderna a la época actual, que nos tocó presenciar ese nacimiento. Creo que de esa mesa directiva original soy el único sobreviviente, de modo que ya se imaginarán lo que es estar aquí. Muchísimas gracias. Doctora Nora Volkov, ¿quisiera decir algunas palabras? Sí, primero felicidades por los 50 años de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es un honor para mí estar aquí. Yo nunca conocí desgraciadamente la Castañeda, pasaba por ahí todos los días cuando era niña porque nos llevaban a mi papá a la escuela y estaba, nos decía, esa es la Castañeda, pero claramente fue donde se origina todo lo que actualmente sabemos, o sea, el conocimiento científico que tenemos ahora sobre las enfermedades mentales ha avanzado muchísimo, pero se inicia allí y sin esas bases no hubiera sido posible. Como mexicana, claramente para mí es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y también celebrar los 50 años cuando el día de ayer el Surgeon General, no sé cómo se dice en español, el secretario de salud, no, el Surgeon General no es el secretario de salud, es básicamente, no creo que haya ese puesto en México, es el que realmente habla sobre cuáles son los problemas médicos importantes. Y el año pasado, en 1970, se hizo el reporte sobre el tabaco y ese reporte fue muy influencial sobre todas las campañas de prevención y tratamiento sobre la nicotina, que llevaron a una caída
muy importante sobre el consumo de cigarro, no solo en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, como incluyendo México. Pero ayer hizo, desde 1970, el segundo reporte. El segundo reporte es sobre las adicciones. Entonces, o sea, para mí, venir de ayer de Los Ángeles, donde estuve en la celebración de este reporte que habla de las adicciones como una enfermedad del cerebro, y venir ahora a celebrar los 50 años de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría, pues claramente es un honor y es un privilegio, y con muchísimas ganas de pasar y celebrar hoy en la noche con ustedes. Yo agradezco mucho la invitación y la oportunidad de festejar estos 50 años de la fundación de esta asociación, que ha sido una asociación pues, que otras disciplinas siempre pensamos con algo de envidia, porque ha sido una asociación rica, una asociación integradora, una asociación que ha votado y apostado por la academia, una asociación que nos ha enseñado mucho, que se ha interesado en hacer libros, que se ha interesado en formar a los psiquiatras jóvenes, que se ha interesado en llevar la ciencia al ejercicio de la psiquiatría, y además que se une prácticamente a todos los psiquiatras de México, y eso es algo muy loable, y para mí es un grandísimo honor entonces tener la oportunidad de festejar con ustedes. Y desde luego el doctor Raimundo Macías fue mi maestro y le tengo muchísimo aprecio, entonces me da mucho gusto que esté aquí. Encantado. Entonces, muchas gracias. Quiero comentar un detalle que yo creo que es trascendental. Nuestro fundador, el doctor Ramón de la Fuente Muñiz, fue quien hizo la iniciativa, y el hecho de que trasciendan, persistan, trasciendan también, es una cosa que es muy significativa. Es raro que las obras puedan trascender y permanecer. En cambio, estas tres, junto con otras más, como van a hablar después respecto a los programas de instrucción y de formación de los psiquiatras, que también se ha generalizado, empezó en la UNAM, en un departamento que se llamaba Psicología Médica o Psiquiatría y Salud Mental, y ahora está dentro del Programa Único de Especialidades Médicas del CUA. No sé si quieran que empecemos con algunas de las preguntas. Adelante. Adelante. Bueno, buenos días, soy Lorena Ríos de la revista Vértigo. Doctoras, si nos pudieran dar un poquito el panorama del problema de la adicción, principalmente ahorita tabaco, y cómo se toma de la mano, o cómo es la puerta, cómo se convierte en la puerta de entrada a otras adicciones. Por favor, gracias. Sí, la pregunta sobre el tabaco y qué tan problemática es. Hemos hecho, como decía, muchos avances en la prevención del tabaco en Estados Unidos, en México, por ejemplo, en particular entre los jóvenes en Estados Unidos el consumo del tabaco ha disminuido más del 50% en un periodo de menos de 10 años. Entonces vemos, lo que estamos viendo actualmente en Estados Unidos es que hay más chicos que fuman marihuana que chicos que fuman tabaco. Ahora, una de las cosas que nos preocupa sobre las nuevas, ha surgido una nueva manera de administrar la nicotina, que es por la cual la gente fuma tabaco, que es a través de los cigarrillos electrónicos. Y los cigarrillos electrónicos han creado mucha controversia, porque por un lado pueden ser alternativas de sustitución a aquellos fumadores que no pueden dejar de fumar, y minimizan los efectos negativos del humo consumido con el tabaco. Pero por el otro lado, han abierto la puerta al consumo en los jóvenes. Entonces lo que estamos viendo, y esto no lo sé cómo se ve en México, todavía no he visto los números, pero en Estados Unidos ha aumentado muchísimo, muchísimos jóvenes están tomando nicotina por vías del cigarrillo electrónico. Y los estudios que se están haciendo están viendo que aquellos jóvenes que empiezan con cigarrillo electrónico, cuando se les asesora prospectivamente, tienen mucho mayor probabilidad que empiecen a fumar tabaco. Entonces existe esa preocupación actual que la abertura del cigarrillo electrónico nos haga perder algunos de los avances que hemos hecho con el consumo del cigarro. Ahora, la pregunta de
cómo actúa la nicotina y si es que la nicotina actúa como puerta de entrada a otras drogas. Lo que estamos viendo por todos los estudios epidemiológicos es que efectivamente, así como habíamos hablado en el pasado, que la marihuana es una droga de la abertura, si tú ves los datos epidemiológicos, la nicotina es mucho más frecuentemente la primera droga de uso, al menos lo era en el pasado. Ahora que fume tanta marihuana quizás esto cambie, pero en el pasado era la primera droga de uso que abría la puerta a la marihuana y a otras drogas. Y de hecho lo que también se ha visto es que aquellas personas que están fumando cigarros cuando se experimentan por primera vez otras drogas tienen mucho más probabilidad de volverse adictas. Y en estudios animales también se ha comprobado que tú al exponer al animal a la nicotina antes de darle la otra droga, facilitas el paso del consumo de la droga de una forma compulsiva. De allí que lo que actualmente los datos aparecen decir es que la nicotina actúa como un acelerador del proceso adictivo de otras drogas. Eso es lo que la evidencia actualmente nos está mostrando, y de allí la preocupación que tenemos con los cigarrillos electrónicos a la nicotina, que si bien no van a tener el mismo riesgo probablemente sobre el cáncer o las enfermedades pulmonares, sí pueden tener estos efectos negativos de aumentar el consumo de la nicotina cuando estaba bajando por un lado, y de esta misma manera aumentar el riesgo al consumo de otras drogas y sus adicciones. Brevemente, porque no voy a añadir ya mucho a esta magnífica respuesta. Es decir, en México, en los lugares donde ha habido políticas de drogas, hablaba la doctora sobre lo importante de que la política de drogas y sobre cambio, en el caso específico del tabaco, sí hemos encontrado una disminución en el inicio por parte de los más jóvenes, y eso nos parece muy importante porque justamente es la edad en donde se establece el riesgo más importante para la dependencia y para el uso de otras sustancias. Buenos días. Ángel Martínez, del Instituto Mexicano de la Radio. Preguntar, el próximo 20 de enero asume el gobierno republicano Donald Trump. Quisiera preguntar a la mesa si siguen vigentes, está fluyendo el recurso que proviene del Plan Mérida para combatir precisamente las emisiones en nuestro país, y de cuánto es el monto que está ingresando a México vía Plan Mérida. Esa es una pregunta que desgraciadamente yo no puedo responder, porque yo, si bien soy un trabajador del gobierno americano, soy un trabajador de una organización que es totalmente científica. Entonces no tengo lo suficiente información para poder siquiera predecir y aún siquiera especular qué es lo que va a suceder. Lo que sí es claro es que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata han estado apoyando muchísimo todo lo que es el trabajo científico para mejorar la salud de los individuos. Entonces, es la única manera que actualmente, es lo único que puedo decir, que desde ese punto de vista estamos bien solidificados, dado que hay muchísimo apoyo y reconocimiento de la importancia de la ciencia para resolver problemas de salud, sea de salud mental o sea de salud de otro tipo. Yo tengo una pregunta por acá. Gracias, buenos días, Oscar González del Canal Judicial. Yo quisiera preguntarles cuál es la situación actual de las drogas en México, si tienen algunos números que nos pudieran llevar a ver cuál es la potencia en la que nos encontramos, y bueno, pues si se ha ido incrementando con el paso de los años, cuáles son las drogas que más se consumen en ese sentido. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. En México el problema de drogas empieza con cifras bajas. Tenemos cifras muy altas para alcohol, y de hecho los estudios comparativos nos hablan de mayor índice de abuso del alcohol que otras sociedades. Esta parte de consumir grandes cantidades por ocasión de consumo que se asocia con muchos problemas. En cambio, el uso de otras drogas empieza con muy pequeño consumo, sin embargo, pues este se ha incrementado de manera muy importante. Tenemos ahora el doble de personas que usan
que usan sustancias que hace algún tiempo, y si nada más analizamos a los jóvenes, pues el crecimiento es muy importante. Sigue estando más frecuente el consumo en las mujeres, pero en los hombres que en las mujeres, pero el crecimiento en las mujeres es mucho más dinámico que en los hombres, y de hecho ya las diferencias entre hombres y mujeres son muy pequeñas, y en algunos grupos jóvenes, por ejemplo, que usan inhalables, a veces encontramos en algunos grupos más en las mujeres, entonces esa diferencia se ha disminuido. Y todo esto lo que implica este crecimiento en los adolescentes y el crecimiento en las mujeres, pues también nuevos retos para atender en la prevención y el tratamiento. La principal droga es la marihuana. En México alrededor del 76% del consumo es marihuana, y eso pasa en todo el mundo. Y luego tenemos en segundo lugar la cocaína. La cocaína subió mucho cuando alrededor de los 86, 87, después disminuye, y ahorita tenemos un nuevo repunte, incluida la forma fumada de la cocaína. Y en algunos grupos los inhalables son las drogas más consumidas. Hacia el norte tenemos metanfetaminas tipo cristal, y en algunas regiones del norte un problema importante de heroína. Irlanda Maya, de Televisa. Doctora Nora Volkov, me gustaría preguntarle pues acerca de la prevalencia, si hay un aumento en la incidencia de la drogadicción en Estados Unidos, en México también, eso lo sabemos, pero ¿cuál es la relación con el aumento también en la incidencia de las enfermedades mentales? Es decir, el cerebro que está consumiendo sustancias ilícitas a un cerebro, y si esto dispara nuevas enfermedades psiquiátricas. Muy buena pregunta, y lo que es interesante, si uno ve los hallazgos epidemiológicos sobre el uso de las drogas, y se acaban de reportar recientemente para el analgésicos potentes que tienen opiáceos, estamos viendo que unos empiezan a consumir heroína, cambian a la heroína porque es más fácil de obtener actualmente en Estados Unidos, en algunas regiones del país. Pero el otro lugar que también cabe recalcar, porque es muy importante, y estaba oyendo lo que la doctora Medina Mora decía, porque decía, espero que no le suceda lo mismo, es que en Estados Unidos, con todos los cambios de la política sobre la legalización de la marihuana y la actitud de la marihuana es una sustancia benigna, estamos viendo que el consumo de la marihuana está aumentando. Entonces vemos disminución de todas las drogas, menos del consumo de opiáceos y menos del consumo de la marihuana. Y particularmente lo que nos hace preocupación no es solamente el número de gente que ha consumido la marihuana, sino el número de fumadores regulares, porque son los fumadores regulares los que van a tener más probabilidad de tener efectos adversos. Y eso actualmente se ve también desde el punto de vista en los estados donde empezó la legalización antes, como Colorado, se han ido para arriba el número de accidentes automovilísticos asociados con el consumo de la marihuana. Ahora, con la pregunta que me hizo sobre cómo es que este consumo de drogas está asociada con la enfermedad mental, bueno, en Estados Unidos, si tú ves dónde están los aumentos de la incidencia de problemas psiquiátricos, quizás el que más me llama a mí la atención es el suicidio. Entonces estamos viendo que el suicidio en Estados Unidos está yendo para arriba. Y en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los hallazgos estadísticos que más preocupación ha generado es el hecho de que, a diferencia de otros países donde la sobrevida se está yendo para arriba, en Estados Unidos no. De hecho, se está yendo un poco para abajo. Y eso que tiene que ver con el aumento de los suicidios, con el aumento de los accidentes asociados con el alcoholismo y con la sobredosis por el consumo de estos opiáceos. Entonces, desde el punto de vista de enfermedad mental, el suicidio es una de aquellas que está asociada, aumenta con el consumo de las drogas. Y la segunda que tenemos que tener muy claro, porque por todos los cambios políticos que están sucediendo con la marihuana, que ha generado muchísimo interés, es si la marihuana, el uso de la marihuana está asociado con un mayor riesgo de esquizofrenia. Definitivamente está asociado con un mayor riesgo de psicosis. Entonces, si la psicosis es aguda,
y te recupera, no es tan grave como el problema de tener una psicosis que permanece y que lleva a un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, es allí donde el aumento y el consumo de marihuana regularmente, y el consumo de una marihuana también que tiene mucho más alto contenido de 9-THC, que es el agente activo asociado con los episodios psicóticos, va a estar asociado con un aumento en la incidencia de la esquizofrenia, y es algo que tenemos que estar monitoreando. Doctora, me gustaría si pudiera agregar también el consumo de estas sustancias y su relación con estados depresivos, y si nos pudieran abundar un poquito más. Definitivamente, es muy interesante porque nosotros como investigadores siempre tenemos, o sea, claramente una idea teórica de un modelo, y en las adicciones, claramente, uno de los factores que comentamos que tiene que ver con la recaída del paciente que ha estado en tratamiento es lo que llamamos crave, ¿cómo se dice en español? Apetencia de la droga. Entonces, de repente tienen este deseo tan intenso que los hace caer en el consumo de la droga. Pero lo que es interesante es cuando ahora que hay estos registros de pacientes donde ellos tienen un diálogo, si tú analizas, cuando les haces la pregunta, ¿qué es lo que los hace recaer? La respuesta más frecuente es la depresión, la disforia. Y en modelos animales sabemos que el consumo, la exposición repetida a ciertas drogas, y esto puede ser drogas legales como el alcohol o la nicotina, dañan el cerebro de tal manera que te hacen más susceptible a los efectos negativos del estrés. Y de esta manera te aumenta, por un lado, la incidencia o la ansiedad, así como lo que llamamos en psiquiatría disforia, que es la propensión a los estados de emociones negativas. Y estos factores, este estado de, no sé cómo se diría, de malaise, en el francés, de malestar, este estado de malestar psicológico, es una de las razones por las cuales el paciente consume la droga cuando está adicto, no por estar high, sentirse lo máximo del mundo, sino por sentirse normales temporalmente. Entonces, sí, claramente las drogas te hacen más vulnerable a un estado de emoción negativo y a un estado de disminución de la sensibilidad a los reforzadores. Entonces, las cosas que en el pasado te producían placer no lo hacen cuando estás adicto a las drogas, ya que esos son factores que claramente te vuelven más vulnerable a los estados depresivos. En términos de lo que hemos encontrado tiene champiñón en los niños, es que las 2/3 partes, un poquito más de las 2/3 partes de cuando hay una comorbilidad, o sea que los niños tienen abuso de sustancias y ansiedad, la ansiedad ocurrió antes que se encontraran con las drogas. Entonces, cuando eso ocurre, el riesgo de que desarrollen dependencia a drogas se incrementa hasta 3 veces en los niños y hasta 10 veces en las mujeres. Estoy hablando de niños, pero son adolescentes, ¿no? Esto ocurre, digamos, alrededor de los 17 años. Entonces, sí hay una grandísima comorbilidad en el trastorno de ansiedad por las razones que nos explica la doctora. Y en la depresión hemos encontrado que la mitad ocurre antes y la mitad después. Pero en cualquiera de los dos sitios, el riesgo atribuible de desarrollar una dependencia a drogas cuando hay un trastorno previo es muy alta y nos habla de la necesidad de tratar los problemas en la infancia, porque sí es responsable de una proporción importante que puede evitarse de la dependencia a la adolescencia. Algo que valdría la pena resaltar es que normalmente o habitualmente, las gentes desarrollan trastornos mentales en función a la predisposición genética o familiar que tengan. Eso es lo habitual. Y claro, hablamos del estrés. Pero hay 2 condiciones más en donde puede aparecer un trastorno mental sin el precedente genético. La modificación que sufre el sistema nervioso central por el uso de sustancias es una de las causas. Y la otra, los eventos traumáticos. Entonces ahorita ustedes pueden ver que independientemente del riesgo habitual que tenemos dentro de la medicina a heredar algunas características genéticas que nos ponen en riesgo, ahorita las drogas y la violencia son 2 factores sociales y mucho que están contribuyendo al aumento de los trastornos mentales.
Doctora, una pregunta rápida, disculpe, compañero rápido, perdón. Tengo la duda, doctora, en cuanto a los modelos de atención y tratamiento. Los hospitales psiquiátricos en México, hay hospitales psiquiátricos que se están cerrando. Mi pregunta para ustedes, ¿los hospitales psiquiátricos son necesarios? A veces tenemos una idea, podemos satanizarlos, pero a lo mejor son útiles. ¿Cuál es su opinión acerca de este modelo de tratamiento? Definitivamente que hay condiciones de enfermedad mental, o sea, la enfermedad mental en general es una condición crónica. Entonces, así como el cáncer actualmente, pues estados de remisión y de recaída. Y particularmente en el inicio de muchas de las enfermedades, aún cardiovasculares, el hallazgo agudo se puede tratar mucho mejor en un internamiento hospitalario. No es que sea necesario para todos los casos, pero los casos de enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, cuando tienes un ataque agudo de psicosis o un ataque agudo de depresión con melancolía y con amotivación y con con ideación suicida, la hospitalización puede salvarle la vida al paciente. Entonces esta noción de categórica de que es uno o el otro es innecesario. Lo que tenemos que tener es un sistema médico que tenga la capacidad y la flexibilidad de poder dar esa atención aguda al paciente cuando la necesita y sin embargo tener la capacidad de proveer el mantenimiento de ese paciente con su enfermedad crónica con un modelo mucho menos intenso que se va a hacer mucho más sustentable. Pero ustedes que tienen la experiencia en México. Bueno, coincido totalmente y creo que lo que necesitamos es un modelo que nos permita atender a las personas de acuerdo con sus necesidades. Lo ideal sería tener en el primer nivel de atención esos equipos de salud mental, porque eso nos permitiría hacer una detección mucho más temprana. Actualmente lo que está pasando en México es que tardan muchos años entre que aparece el trastorno y llegan al tratamiento, porque la mayor parte de la atención se está dando en el tercer nivel. Entonces, si nosotros pudiéramos dedicarnos a nuestra vocación, que son los enfermos graves que requieren esta intervención, el primer nivel y el segundo nivel pudieran atender estos casos y darle seguimiento a los que están bajo control, porque están tomando bien su medicamento, podríamos reducir la brecha de atención de manera importante. Pero necesitamos todos con un sistema, con una navegación adecuada que nos permita atender las necesidades de las personas. Quizá en otros países sea importante el cuestionamiento sociológico de los hospitales psiquiátricos, pero en México el cuestionamiento es meramente económico. Lo que se pretende es quitarle recursos a los hospitales psiquiátricos para crear sistemas comunitarios. Y es como quitarle la carrera a uno de nuestros hijos para dar la carrera al otro. Y suena bastante ilógico eso. ¿Qué es lo que necesitamos? Contar con los recursos suficientes para hacer ambas cosas. Mantener un sistema hospitalario impecable, ¿sí? Y además un sistema comunitario que cubra todas las necesidades de nuestra población. Pero la respuesta finalmente, como es un problema de salud pública, las enfermedades mentales, como saben, más o menos el 23% de la población mexicana va a desarrollar en algún momento de su vida un trastorno mental. Necesitamos una preparación importante de parte de las facultades de medicina para los médicos. Entonces, yo no sé si quisieran hablar dos de las personas. La doctora Marta Ontiveros es profesora encargada del PUEM, que es el programa de especialidades médicas, y el doctor Ricardo Colín, que se encarga de la certificación de los psiquiatras. Nada más me permite un momento, doctora. Pero si pues están en la misma, porque tengo 4 preguntas. Bueno, respecto a la formación de los psiquiatras en nuestro país, desde 1951 existe el curso de especialización en psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México y no ha dejado de funcionar, ha funcionado ininterrumpidamente desde 1951. Lo toma el doctor de la Fuente después de su creación de este curso. Él fue profesor de muchos de los psiquiatras en este país, fue maestro de nosotros, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos y muy honrados en que así haya sido, con una gran visión, así como creó la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el Consejo Mexicano de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Psiquiatría. El doctor de la Fuente tuvo la visión de organizar el programa de especialización en psiquiatría considerando
los avances de las neurociencias, los avances en neuroanatomía, en neurobiología, en bioquímica, en farmacología, recursos con los que no se contaba en la primera mitad del siglo pasado y que tenemos afortunadamente los psiquiatras de la década de los 50 hacia acá, pero sin dejar de lado los aspectos psicológicos, sociales, éticos, que son, digamos, la esencia o el núcleo de la psiquiatría. En nuestro país, el curso de especialización en psiquiatría dura 4 años. Los médicos residentes reciben la formación en todas estas materias, tienen capacidad para tratar pacientes deprimidos, psicóticos, que consumen sustancias, tanto farmacológicamente como con psicoterapia. Yo quisiera que no hubiera esta división que luego hacen a veces los medios o los pacientes, en que los casos leves los tratan los psicólogos con psicoterapia y los casos graves los tratan los psiquiatras con fármacos y los psiquiatras enchochamos a los pacientes para tratarlos. No es así de ninguna manera. El tratamiento que mejor funciona en un cuadro psiquiátrico, en un cuadro mental, es la combinación de los medicamentos y la psicoterapia y por supuesto pues tener todo el soporte familiar y social para que estos pacientes reciban la atención apropiada. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación al Consejo Mexicano de Psiquiatría. El Consejo es una institución hermana de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y por eso estamos aquí con mucho gusto acompañándoles en esta celebración. Muchos de ustedes se preguntarán qué hace un consejo de especialidad y bueno, la respuesta es muy simple. Somos un grupo de pares que evaluamos regularmente la calidad académica de quienes ejercen una especialidad médica. El Consejo Mexicano de Psiquiatría tiene 44 años de existencia. Es una institución que a través de exámenes y de la evaluación curricular asegura frente a la sociedad y frente al Estado que los psiquiatras certificados tienen los conocimientos, las habilidades y las destrezas suficientes para poder ejercer la profesión al 100%. Entonces, felicidades a la Asociación Psiquiátrica Mexicana por su 50 años. Hola, buenos días. Mucho Soto del periódico Reforma. Como comenté hace rato, tengo 4 preguntas, no hay problema que las plantee una por una y me van respondiendo. Gracias. La primera, doctora Nora, si nos podría dar cifras de qué porcentaje consumía marihuana antes de que se aprobaran en estados el consumo lúdico y en cuánto aumentó ese porcentaje después de la aprobación. Es una pregunta no fácil de contestar porque lo que sucede es que cuando tú, como ha sucedido la aprobación de la marihuana en los diferentes estados en Estados Unidos, refleja la percepción de las gentes que habitan en ese estado sobre el consumo de la marihuana. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colorado, que fue el primer estado en hacer la legalización recreacional de la marihuana y uno de los primeros estados en hacer la aprobación para el uso medicinal de la marihuana, si tú ves los números de consumo de marihuana en ese estado, eran ya más altos que en el resto de los Estados Unidos. Entonces no es tan fácil evaluar, como decir, en este punto vamos a ver si hay diferencia. Ya claramente estamos dando grants a los investigadores para que vean cómo el cambio de estas leyes influye prospectivamente el consumo y los efectos negativos. El consumo de la marihuana, sin embargo, en Colorado, por ejemplo, si tú lo vas comparando como denominador en el consumo en el resto de los Estados Unidos, si bien es cierto que ya era más alto, la diferencia se está aún haciendo más notable. Ahora, tú puedes decir, una de las razones por lo que esto está sucediendo, que por lo cual no puedes decir uno a uno, es que hay gente de otros estados que están emigrando a Colorado por el hecho de que pueden consumir marihuana. Entonces, es algo difícil de planear desde ese punto de vista. Yo lo que te puedo decir desde el punto de vista al menos de los jóvenes, las noticias, lo que es buena noticia es que no ha aumentado el consumo de marihuana entre los adolescentes, se ha mantenido estable y esos números de consumo han sido, sea que has sido expuesto, que has experimentado alguna vez,
tanto como los números del consumo regular. Se han mantenido estables entre 5.5% a 6% uso regular, que es diario, que es muy alto, pero no ha aumentado. En cambio, todos aquellos que son de más de 18 años es donde estás viendo el aumento del consumo de marihuana y lo ves en los diferentes estados. Lo que está sucediendo es que no solamente es el estado que legaliza, sino toda la propaganda que se está haciendo sobre el concepto de que la marihuana es una droga legal, no legal, pero benigna, por un lado, y que tiene propiedades medicinales. Entonces, desde ese punto de vista, todos somos muy susceptibles a los efectos sociales de las normas. Entonces, si tú crees que, como tus amigos creen que las drogas es benigna, es mucho más probable que las consumas. ¿Estás viendo? Entonces, sí se ha aumentado en los últimos 8 años, o sea, progresivamente el consumo de la marihuana en todos aquellos que son mayores de 18 años. ¿Qué aspectos positivos considera la legislación en Estados Unidos, ya que aprobaron en algunos estados el uso lúdico? ¿Y qué están omitiendo? ¿Qué tendrían que reforzar? Bueno, primero lo estamos viendo nosotros como un experimento social, donde ciertos estados se echaron al agua sin tener suficiente idea de qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, claramente en el caso de Colorado, lo que están viendo es que se les ha ido para arriba el número de actos criminales, y ellos hicieron una de las campañas y las retóricas por las cuales decían hay que legalizar la marihuana es para disminuir la criminalización de la gente que toma las drogas, que además es un concepto que es distinto a la legalización. Tú puedes decriminalizar sin legalizar, pero se ha usado muchísimo de una manera de confusión para hacer el argumento. No es justo poner a una gente adicta en la cárcel. No es justo, pero eso es muy diferente a crear una industria que a legalizar va a ser dinero porque tú consumas la marihuana. Entonces, lo que diferentes estados, y tiene que ver con tu pregunta, por lo cual no es una respuesta fácil, pero por el otro lado nos da la diversidad. Los estados están implementando, por ejemplo, en el caso de la medicina legal, la marihuana medicinal, como la implementan es muy diferente. Entonces hay estados, por ejemplo California, la acaban de legalizar recreacionalmente, pero antes tú podías caminar ahí por las calles y ver tienditas que te decían prescripción por marihuana por $40. O sea, era irrisorio decir esto es medicinal. En cambio, tienes estados como Nueva York, donde tienes que registrarte como paciente y las indicaciones para las que se te puede dar la marihuana son muy limitadas. Entonces, la manera como los estados están implementando da consecuencias muy diferentes. Estados que tienen una política mucho más liberal, donde tú puedes tener estos dispensarios donde vas, como Denver cuando la tenían, o sea, tú ves y además hay literalmente más farmacias para marihuana que Starbucks. Yo en Denver lo compré, no voy a dar crédito. Entonces es muy fácil. Entonces lo que hacemos nosotros como Instituto de Ciencia es hacer que los investigadores evalúen las consecuencias de las diferentes políticas de implementación de la legalización de la marihuana desde el punto de vista medicinal, pero muy importante desde el punto de vista recreacional, porque una de nuestras prioridades es decir, si se va a legalizar, cómo prevenimos, particularmente los jóvenes, porque como dice la doctora María Elena Medina Mora, son los más vulnerables a la adicción, cómo prevenimos que no tomen las drogas. No hemos sido muy exitosos con el alcohol y hemos sido más exitosos con el tabaco, aunque no es perfecto, pero somos más. Entonces, ¿cómo aprendemos de nuestros errores y de nuestros triunfos para implementar políticas de prevención que vayan a minimizar el riesgo asociado con estos cambios de política de la marihuana? Aunque es reciente, ¿ya tienen algunas líneas de trabajo para prevenir? ¿O qué deberían considerar otros países como México, que se está debatiendo si lo aprueban? Bueno, sí, claramente hay diferentes estrategias que han mostrado que disminuye la probabilidad de que alguien consuma las drogas. Empezando por lo que sabemos, lo más fácil, el precio. O sea, es lo que llamamos elasticidad del precio. Pero es complejo. Si tú pones más alto y pones más taxes, por ejemplo, al alcohol o al tabaco, esto en general disminuye el consumo de estas drogas. Y los jóvenes son los más susceptibles porque tienen menos recursos. Ahí lo tienes desde ese punto de vista. También sabemos muy bien, y esto también se ha hecho muy bien en México,
las campañas de prevención, cuando una campaña de prevención se hace involucrando al sistema escolar educacional, involucrando a los padres, involucrando a la comunidad y al sistema médico, tú puedes prevenir conductas negativas como ese consumo de las drogas. Entonces, eso lo sabemos muy bien. Y lo que hay que también ver es, o sea, cómo, y es algo que nosotros estamos hablando muchísimo, es cómo podemos incorporar al sistema médico en todas estas políticas, porque el sistema médico, que todos los países lo tienen, es una primera arma para poder hacer una evaluación y hacer una intervención inmediata en caso de que alguien empiece a consumir las drogas. Entonces, en summary, lo que yo diría es los programas de prevención que son integrados, que involucran las diferentes infraestructuras que tienes como sociedad para trabajar en común, son los que son más efectivos. Gracias. Mi última pregunta. Hoy firman un convenio con los centros de integración juvenil, pero ¿qué pasa con la atención para adolescentes? Si estamos viendo que las edades de consumo para alcohol y para drogas están disminuyendo y cada vez más adolescentes consumen sustancias ilegales, pero en el sector público no se atienden a menores, ¿o sí se atienden? ¿Hay atención? ¿Cuál es la estrategia? Yo creo que la primera respuesta es que tiene que dar una respuesta la sociedad en su conjunto. La Asociación Psiquiátrica Mexicana, tú te das cuenta que se encarga de formar recursos, actualizar a las gentes en los tratamientos, pero buscamos alianzas que nos hagan más poderosos y podamos penetrar un poco más. De ahí la importancia que el hecho de que la doctora Carmen Fernández Cáceres, que es la directora de los centros de integración juvenil, el día de hoy va a ser en la inauguración, y en nuestra clausura vamos a firmar un convenio de colaboración con ellos. Ya nosotros estamos buscando hacer otros convenios con diferentes sociedades. ¿Para qué? Para formar un solo bloque que tenga muy claro cuáles son los amigos y cuáles son los enemigos de la salud mental. Pero, por ejemplo, si un adolescente a los 16 años ya tiene un problema de adicciones y necesita ser hospitalizado y pasar por un proceso de desintoxicación, ¿es atendido en alguna institución del sector público? Claro que sí. Por ejemplo, ¿cuál es? Yo te puedo decir del Instituto Nacional de Psiquiatría, que a partir precisamente de esa edad ya pueden internarse. ¿A partir de qué edad? 16 años. ¿Y si tienen menos? Si tienen 15, hay un hospital, 14? Hay un hospital psiquiátrico infantil que es el Juan N. Navarro, aquí en la Ciudad de México, pero tú te vas a decir, ¿y es el único? Pues prácticamente es el único hospital psiquiátrico infantil. Realmente en todo el país. Sin embargo, hay áreas, por ejemplo, en Guadalajara, en el Hospital de los Juaninos tiene un área de niños, el Instituto de Salud Mental de Tijuana, que es privado, también tiene un área de niños, pero son contados los hospitales. Sí, pero son contados los hospitales que dan atención, como tú dices, realmente ese es un enorme problema. Y no es el único problema que hay, no hay lineamientos de tratamiento para menores. Nosotros nos encargamos de hacer las guías terapéuticas, igual que la Secretaría de Salud a través del Instituto. Nosotros estamos trabajando ahorita en un sumario respecto a esas guías, pero si tú me preguntas qué hay respecto a guías de tratamiento para niños, ese es un problema. Hace un año aproximadamente hubo una reunión en el Tecnológico de Monterrey, en el Estado de México, en donde había una sola pregunta: ¿deben recibir tratamiento farmacológico los niños? Y la mayor parte de la gente que concurrió fueron psicólogos, porque ese es el campo de la psicología, desde esa óptica. Nosotros sabemos que cuando la mitad de las gentes para la adolescencia ya tuvieron su primer episodio de algún trastorno mental. Entonces es urgente la atención de los adolescentes y la prevención de los niños. Gracias. Haciendo una puntualización porque me parece importante. Para el caso del problema de abuso de sustancias, lo que apostamos es a no internarlos, ¿no? O sea, no tratarlos ambulatoriamente, nada más internarlos cuando hay un caso grave. Pero Centros de Integración Juvenil nació como tratamiento para adolescentes, ¿no?